Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, yo he estado alguna vez con el beato Álvaro del Portillo y era increíble la paz que desprendía esta persona. No se olvida fácilmente cuando te encuentras una persona así, y no soy el único que lo dice. Y algo parecido pasaba, dicen muchos, que pasaba con San Juan Pablo II. Yo alguna vez lo he visto en alguna audiencia durante un instante y realmente es algo parecido. También lo puedo decir de don Javier Echevarría, el anterior prelado del Opus Dei, con quien sí que he disfrutado de muchos más encuentros personales, ¿no? Y es de estas personas, bueno, era difícil que no se esbozara una sonrisa en el rostro cuando te encontrabas con él y te gastaba una broma o utilizaba un diminutivo simpático y cariñoso. Y no sé, ¿qué tienen dentro esas personas, ¿no? Esos sembradores de paz que tanto nos atraen, ¿no? Porque hay personas así realmente, ¿no? Y desde luego el secreto de estas personas no es la ausencia de problemas ni de preocupaciones. Desde luego los tres ejemplos que te he puesto tenían muchas preocupaciones y muchos problemas por el cargo que tenían. Y el secreto de su paz tampoco era una salud de hierro, ¿no? San Juan Pablo II sufrió muchísimo en su vida y entre otras cosas un atentado que estuvo a punto de acabar con su vida. Y el beato Álvaro también tuvo muchos dolores y problemas de salud. Yo los descubrí leyendo su biografía porque no sabía que había sufrido tanto. ¿Y cuál es, por tanto, pues el secreto de su paz, ¿no? ¿Qué tipo de paz albergan en sus corazones estas personas? ¿Y qué es una paz tan contagiosa y tan atractiva? Pues en el Evangelio de hoy tú, Jesús, hablas de paz precisamente y hablas de dos tipos de paz. Tu paz, Jesús, y la paz que da el mundo. Y después de darles la paz a los discípulos, les dices, yo no os doy la paz como la da el mundo. ¿Y en qué se diferencian estas dos paces, ¿no? ¿Qué tiene la paz de Cristo distinta a lo que el mundo entiende por paz? Bueno, la paz que da el mundo corresponde a lo que los griegos denominaban con la palabra Irene, ¿no? Esa palabra griega. Y utilizaban esa palabra para referirse sobre todo a la ausencia de guerra, ¿no? Como periodos de paz, ¿no? Ausencia de conflictos. Y nosotros a veces también nos referimos a esto, ¿no? A veces hablamos frecuentemente de paz como de ausencia, ¿no? ¿Qué paz, no? Decimos, no sé, a veces cuando por fin una persona muy ruidosa o muy guerrera se ausenta, ¿no? O cuando deja de percutir una máquina que mete mucho ruido en la calle, ¿no? Y que es muy molesto, ¿no? Sobre todo si estás grabando un audio como este, ¿no? Y qué paz, por ejemplo, cuando por fin nos evadimos de los problemas y de las preocupaciones del trabajo y nos sentamos mirando al mar en vacaciones, ¿no? Bueno, pues esa paz es principalmente una forma de ausencia, ¿no? Ausencia de disturbios, de guerras, de problemas, de ruidos, de preocupaciones, de injusticias. Y eso es a lo que Jesús llama la paz del mundo, la paz del mundo. Pero Jesús, tú nos dices que has venido a traer una paz que no es esa, una paz distinta. Entonces, cuando tú, Señor, apareces resucitado en el cenáculo y te muestras a los apóstoles que se quedan ojopláticos, se quedan alucinados, y les dices, la paz os dejo, mi paz os doy, pues tú, Señor, no te refieres a una paz como ausencia de problemas, ¿no? O ausencia de guerra, que es la paz del mundo, sino que te refieres a una paz como presencia, no como ausencia, sino como presencia. Tu paz, Jesús, proviene de una presencia viva dentro de nosotros. Esa es la presencia viva de la gracia, de la vida con mayúsculas, la presencia del Espíritu Santo. De hecho, la paz es un fruto del Espíritu Santo. Y esa es, en realidad, la única fuente de paz permanente y estable. Esa es la verdadera paz, la paz que Cristo promete y que tanto anhelamos, que tanto queremos.
que la escena esta de Marta y María, pues esto aparece también pues con bastante claridad. Jesús el Señor se lo dice a Marta cuando Marta pierde la paz, agobiada por tener que preparar una cena improvisada para muchos comensales, y ella pues está agobiada porque quiere hacerlo bien, pero no tiene tiempo, no tiene ingredientes, y además ve que su hermana no le ayuda, ¿no? Y con lo cual piensa que la cena va a ser un desastre, y pierde la paz, y se enfada. Y entonces tú, Jesús, le dices: Marta, Marta, te preocupas de muchas cosas, pero solo una cosa es lo importante, ¿no? Es como si el Señor, como si tú le dijeras, Señor, a Marta: Marta, Marta, lo único importante es que no me pierdas la presencia de Dios. Dios no te pide imposibles. Dios no te pide que haya mucha comida o poca, que los apóstoles se queden llenos o que se queden con un poco de hambre. Dios te está diciendo: Marta, prepara la mesa en mi presencia, hazlo por mí y conmigo, y verás qué paz. Y no te preocupes del resultado, no te preocupes de lo que va a ocurrir, si se van a quedar contentos o no los comensales. Haz lo que puedas, pero hazlo en mi presencia. Esta es la paz de Cristo. Qué distinta es esta paz que da la presencia de Dios de la paz del mundo. De hecho, en realidad la paz según el mundo pues siempre está amenazada y en realidad no se consigue nunca. Al poco tiempo de cesar una incomodidad o un problema, pues rápidamente surge otra. Y a esta le sucederá una tercera. Y en realidad la ausencia de turbación que constituye la paz según el mundo, pues solo se cumple pues en realidad en la muerte. Y desde luego la muerte no es la paz de Cristo que ha venido a traer, ¿no? Sino todo lo contrario. Y a poca experiencia que tengamos de la vida, pues nos daremos cuenta de que hay personas que mantienen la paz en cualquier circunstancia, como los ejemplos que he puesto antes, y personas que nunca están en paz, por mucho que cambie el escenario. Y es que es en el corazón donde se recibe la verdadera paz, la paz de Cristo. Y de hecho las vidas de los santos pues son con frecuencia auténticos testimonios de paz en medio de grandes tribulaciones. Y precisamente su paz en la tribulación nos hace ver que no es una paz de este mundo. Y nos lleva a preguntarnos, y mucha gente le lleva a la conversión, ¿de dónde sale esa paz, ¿no? La paz y la alegría son los mayores apóstoles, ¿no?, que tiene Cristo. La paz de los cristianos y la alegría de los cristianos. Hay una chica, Chiara Badano, que está abierto su proceso de beatificación, que esta chica pues le detectaron una enfermedad mortal y su padre empezó a acercarse a la fe al ver con qué paz y con qué alegría su hija adolescente había aceptado la enfermedad mortal y bueno, es que era una maravilla esa alegría, ¿no? O por ejemplo quienes acudieron al lecho de muerte de Teresa de Lisieux, que apenas podía moverse, tenía una tuberculosis ya muy terminal y no podía moverse sin sufrir muchos dolores, un dolor agudísimo. Entonces cuentan que jamás se marchaban de su lado, de su lecho, sin haber escuchado de sus labios pues una broma o un gesto de buen humor que además le costaba mucho hacer. Bueno, pues esa gracia que ellos tuvieron no es distinta de la gracia que se nos ofrece a nosotros, si dejamos que Dios nos llene de sus dones. Vamos a dirigirnos a Jesús. Dirígete tú a Jesús, habla con Él. Quizá le has pedido muchas veces que aparte de tu vida las cosas que te inquietan, o que te solucionen los problemas, o que cambie las personas que conviven contigo, y esa petición pues seguramente no ha funcionado. Y quizá le estabas pidiendo al Señor la paz según el mundo, la solución de los problemas. Pero esa no es la paz que nos traes tú, Señor. Vamos a probar tú y yo a pedirle su paz. Señor, dame tu paz. Dame tu paz. Y entonces quizá comencemos tú y yo a levantar la mirada, a separarnos de los problemas y a comprender que la verdadera paz está en vivir en Cristo, en vivir con Cristo, en afrontarlo todo con Él. Y comprenderemos tú y yo, como tantos cristianos, que es en Cristo donde está la verdadera paz. Vamos a pedirle a la Virgen María en este mes de mayo, a la Reina de la Paz, que ruegue por nosotros
y que pida a Dios que nos dé su paz, que se lo pida a su Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.